Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros. Busca, crea, innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros, especialmente pues queremos agradecer la presencia de nuestro excelentísimo ponente, el doctor José Gerardo de la Vega Meneses. Muchas gracias, doctor, que siempre nos anda acompañando en línea, es uno de los asistentes más fieles aquí de Ideas, y por fin tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros dando una de las ponencias en vez de estar del otro lado de la videoconferencia. Saludos a los que están aquí presenciales y a todos los que nos están acompañando en línea, que creo que es la mayoría de los alumnos por esta plataforma. Y pues esta vez vamos a estar hablando de un tema que en realidad creo que es pertinente para todos nosotros, ¿no? El desarrollo de México. Comenzamos Ideas este semestre hablando de las oportunidades de desarrollo. El doctor nos hace favor de seguir hablando de las áreas de oportunidad. Creo que para mí va a ser muy interesante saber un poco más de otros puntos de vista sobre estrategia y desarrollo. El doctor es licenciado en Contaduría, de aquí mismo de la UPAEP, sacó su máster en Gestión Internacional de Empresas de la Universidad de Zaragoza, España, y concluyó con su doctorado en Dirección y Negocios Internacionales por la UPAEP. Ahora está colaborando aquí con nosotros y pues esta vez tenemos el gusto y el honor de contar con él en la plática, la presentación. Les recordamos a todos que estamos transmitiendo por videoconferencia. Entonces, si tienen alguna participación, pregunta, comentario aquí en la sala, pues los micrófonos, se empuja el botoncito, se enciende la luz, todos nos pueden escuchar. Si están en línea, pues parece que ahorita sí todos tienen el micrófono y cámara apagado, pero con mucho gusto, el momento que necesiten hacer una participación, algún comentario, también les invitamos a encenderlos y aquí los escuchamos. Doctor, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos, como ahorita me hizo favor de presentarme. El doctor, soy Gerardo de la Vega, servidor, participo en la Escuela de Negocios, en específico en la licenciatura de Contaduría y Administración Financiera. Bueno, pues lo que vengo aquí a compartirles es, pues básicamente, en una recopilación de datos descriptivos de México. Yo le he titulado así, ¿no? Análisis de México hacia la tercera década del siglo XXI, porque bueno, ya estamos a la vuelta del año 2020. Áreas de oportunidad estratégicas. Digamos que mi objetivo es así como al final dar un mensaje de esperanza, porque somos un gran país, pues eso es muy importante que no lo tengamos que perder, ¿no? Porque al final pues la vida es difícil, ¿no? Y desafíos siempre ha habido, ¿no? O sea, imagínense por un momento, ha habido N veces que México ha enfrentado dificultades, ¿no? Imagínense por algún momento la época de la revolución o la independencia, ¿sí? Más allá de que fueron movimientos que nos transformaron para bien, ha haber sido muy doloroso para las personas que tuvieron que acontecerlo, ¿no? Como lo hemos visto en los documentales, ¿no? Imagínense lo de la Alhóndiga de Granaditas, ¿sí? Más allá de lo que fue, debería haber sido algo terrible, ¿no? Entonces, bueno, situaciones difíciles ha habido y sin duda pues las tenemos que enfrentar. Entonces, en ese sentido es lo que yo trato aquí de compartir, pero el mensaje positivo es que somos un gran país, ¿no? Nada más que hay que aprovechar lo que tenemos y pues, algunas ideas, ¿no? Que a mí se me ocurren como que compartir para efectos de tratar de potenciar lo que tenemos. Bueno, entonces en resumen, aquí puse, ¿no? Que bueno, esta exposición es descriptiva y es el análisis de nuestra situación, de tal forma que lo que aquí pretendo es resaltar algunas áreas de oportunidad que tenemos, independientemente de que hay varias que per se ya todos conocemos. México como tal, ¿no? Somos una importante economía y somos parte del grupo de los 20. Entonces, el grupo de los 20 ha tomado fuerza pues, a partir de las crisis financieras, ¿no? Se creó a finales de los 90, pero bueno, el parteaguas fue la crisis de 2008, donde sí hubo la necesidad de que se pusieran de acuerdo las grandes economías cómo salir adelante ante la crisis financiera que explotó por el antecedente de la crisis subprime en Estados Unidos. Entonces, básicamente, el grupo de los 20 conglomera a las 20 economías más importantes o que representan más del 85% del PIB o la producción mundial. Entonces aquí tenemos al G8, bueno, G7 y más Rusia, ¿no? Considerándolo siempre, Rusia va a ser una economía trascendente, indispensable, ¿no? Entre otras cosas porque es una potencia militar, nuclear. ¿Okay? Si quisiéramos verlo así, dices, bueno, al final, nuestro mundo tripolar, tenemos Rusia, Estados Unidos y China. Los Estados Unidos, su principal poder es el poder financiero. Nadie le gana a los norteamericanos, son los que han creado las finanzas. Bueno,
Entonces todo el mercado, derivados, capitales, deuda, los norteamericanos. China, la producción, China es la fábrica del mundo, ¿no? Entre otros datos, 60-70% de juguetes y zapatos se fabrican en China. Y Rusia, siempre va a estar presente Rusia por el arsenal militar, ¿no? Bueno, de tal forma que no puede haber ninguna decisión sin que ellos tres se pongan de acuerdo, ¿no? Bien, bueno, el caso es que el grupo de los 20 conglomera al G7, G8 y 3 economías en desarrollo importantes. En Latinoamérica, pues estamos nosotros, está Brasil, está Argentina, ¿no? Y pues en Asia encontramos a Arabia Saudita, encontramos a Corea del Sur, encontramos a Indonesia, etcétera. Y en Europa, pues por ejemplo, una economía como Turquía, estoy hablando de las emergentes. Entonces somos una importante economía porque somos una de las 20 más trascendentales, por eso el grupo del G20 se reúne periódicamente para tratar de ir gestionando la forma de evitar una crisis financiera como la que sucedió en el año 2008. Luego, ¿qué más nos hace relevantes? Pues nuestra magnitud, la población, ¿no? Incluso nuestro territorio de ubicación. Yo aquí menciono en este párrafo, haciendo de México un país con todas las condiciones, pues para alcanzar la prosperidad pues en el presente siglo, ¿no? En cuanto a la magnitud de economía, somos la economía número 11, medida en PIB, en paridad de poder adquisitivo. Pues nuestra población, ya somos más o menos, por lo menos 130 millones aquí, y bueno, y 30 millones pasando la frontera. Entonces somos una población bastante considerable a nivel mundial. Y que, la ubicación, tenemos una ubicación estratégica, ¿no? Para bien o para mal, abajito Estados Unidos, pero sea como sea, vamos a pensarlo, ¿no? Siempre se ha dicho en los mapas, ¿no? Que históricamente Israel es como que el centro del mundo, si hablamos del mundo antiguo, ¿no? Porque realmente Israel, donde está ubicado, está en medio de África, Asia y Europa, ¿no? Pero si nosotros ubicamos México, estamos muy estratégicos entre Asia, ¿no? Pasando el Pacífico, ahí está Japón, China, Corea del Sur. Sudamérica, arriba Estados Unidos y del otro lado Europa, ¿no? Entonces realmente estos proyectos, oye, vamos a convertir a México en un hub aeroportuario estratégico, sí tiene mucha relevancia, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos una situación estratégica. Luego, siguiendo con esto, lo que acababa yo de decir, ¿no? Somos la 11ª mayor economía a nivel mundial, ¿no? Entonces aquí les voy a hacer la referencia, ¿no? Hablando en paridad de poder adquisitivo, ¿no? Es decir, eliminando, ¿no? Las diferencias en los tipos de cambio o en dólares equivalentes, la mayor economía es China. Eso ya no tiene discusión, ¿no? Estados Unidos ya no puede aspirar a ser la mayor economía, pero al final se tiene que ubicar como la segunda mayor economía, pero muy trascendente, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene simplemente que ubicarse como en el pasado lo hizo, por ejemplo, el Reino Unido de la Gran Bretaña. Si nosotros viéramos en la historia, los británicos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial eran la gran potencia, era el imperio, ¿no? La India británica, es decir, India, Pakistán, Australia, ¿no? Todavía influencia sobre Canadá, es decir, el Reino Unido eran los que llevaban la batuta, ¿no? Tan es así que por eso el idioma inglés nos lo dejaron, ¿no? Ya viene siendo el idioma global. A medida que sucedió la Segunda Guerra Mundial, pues el Reino Unido tuvo que reconfigurarse para quedarse en la isla que tienen ahí en Europa, junto con, bueno, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Pero se reconfiguró el Reino Unido y el Reino Unido lo que tiene es reconocido que es quizá los que más saben de geopolítica, ¿sí? Eso es algo que tienen los británicos de estratégicos. Entonces, así sean una economía 8 o 9 del mundo, siempre van a ser muy geoestratégicos porque ellos tienen quizá la mayor experiencia en geopolítica y tienen mucha influencia a través de la Mancomunidad Británica de Naciones, que son más o menos 50 países que en el pasado se sometían a la corona británica. ¿Okay? Bueno, el caso es que esto era por hacer referencia a Estados Unidos, que Estados Unidos, bueno, simplemente se está reconfigurando, pero ni hablar, va a ser la segunda economía, quizá todavía por mucho tiempo, ¿no? Va a depender de las siguientes economías, de tal forma que voy a mencionar a continuación. Tenemos a China en primer lugar, Estados Unidos en segundo, ellos serían el primer bloque. Luego, en tercero sería India, ¿no? Más o menos con entre 9 o 10 trillones de dólares en su PIB en paridad de poder adquisitivo. Después de China, seguiría el tercer grupo que estarían ahí, Alemania y Japón, más o menos con 5 trillones en PIB, en paridad de poder adquisitivo. Después de ellos seguirían en cuarto lugar 3 economías emergentes que van para arriba, Indonesia, Rusia y Brasil, ¿sí? Perfectamente ellas tendrían que superar a Japón y Alemania en el futuro, ¿sí? Ese es el tercer grupo. El cuarto grupo, que serían las economías 8 y 9, serían las otras 2 grandes economías de Europa, la Gran Bretaña o el Reino Unido y Francia. Y al final seguiría, son las 9 y 10 y al final seguiríamos nosotros en la economía número 11. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tendría que suceder por lógica? México, a lo mejor nosotros, ahorita la actual generación, sí vamos a percibir que México se convierte en la economía número 8.
Es decir, tenemos todo para superar perfectamente al Reino Unido y a Francia. Ellos ya crecieron todo lo que tenían que crecer. Entonces nuestro PIB en paridad de poder adquisitivo se está acercando al de ellos, perfectamente los podemos superar. Somos un país más grande en magnitud y en población. Y tenemos mucho potencial no explotado. ¿Ok? Lo que sí va a estar complicado es, a lo mejor va a llevar un siglo, no lo sé. ¿Cómo podríamos ascender al lugar 7 y 6? Yo pienso que la única forma es superar en el futuro, a largo plazo, a Japón y a Alemania. Porque superar a Brasil, a Rusia y a Indonesia quizá va a ser un poco complicado, ¿no? También son economías emergentes con mucho por explotar. Indonesia tiene un vasto territorio. A lo mejor algo que no les ayuda es que están en una zona volcánica. No sé si esto sirva. Ah, sí. Aquí está Indonesia, está en una zona volcánica y, bueno, es bastante inestable, pero bueno, tienen mucho petróleo. Brasil ni se diga, todas las riquezas naturales, el Amazonas, el agua, no. O sea, Brasil tiene una riqueza impresionante, ¿no? Y Rusia, pues Rusia también, ¿no? Es un país que de hecho ya está alcanzando niveles de país desarrollado, pero tiene una gran riqueza en su subsuelo por el petróleo y el gas natural. Y Rusia, como mencionaba, lo que sí es innegable, tiene un gran peso geopolítico por su armamento nuclear. Entonces va a ser un poco complicado llegar a superar a ellos, ¿no? Lo que sí es un hecho es que India va a llegar un momento en el futuro donde junto con Estados Unidos y China van a ser las 3 grandes potencias, porque India tiene todo también para lograrlo, ¿no? Una población de más de 1.000 millones de habitantes y además que según las estadísticas poblacionales va a llegar un momento, vamos a suponer, al año 2050, donde el país más poblado va a ser India, porque la tasa de natalidad en el caso de India es mayor que la de China, que ya está muy restringido, ¿no? A un hijo por pareja o algo similar. Bueno, de tal forma que esto era por resaltar nuestra magnitud. Luego, pues simplemente regresando, oye, mira, nosotros que tenemos, que es algo que no pueden presumir todos los países o todas las culturas, pues tenemos nuestro origen en avanzadas civilizaciones de amerindios, ¿no? Los mayas, emblemáticos, inventaron el cero, ¿no? Entonces, aquí cabría resaltar, bueno, porque si tuvimos tanta riqueza, ¿no? En las avanzadas civilizaciones, ¿en dónde fue que la perdimos, no? Bueno, pues aquí ni hablar. Fuimos colonia española durante más de 3 siglos y bueno, finalmente, como todos conocemos, alcanzamos la independencia a principios del siglo XIX. Bueno, tal forma que avanzando, ¿no? En cuanto a algunas fechas estratégicas, ¿qué sucedió en el 94? Pues fue la peor recesión en más de 70 años, si consideramos que la peor había sido la de los 30, que nos afectó, ¿no? Pues le había afectado a Estados Unidos a partir de la crisis del 29 y entonces en aquel entonces esa disminución en la producción y el empleo era considerada como la peor recesión, ni siquiera la del 87, ni la de las crisis del petróleo, no. Es decir, esa había sido la peor. Entonces en el 94, que esto ya nos tocó vivir a varios de los presentes, ¿no? Fue una crisis, ni la del 82 fue tan severa, ¿no? De tal forma que esa del 94 fue un parteaguas. Luego, ¿qué otra fecha consideramos como relevante, ¿no? Cuando hablamos de que el país ha cambiado. Oye, el año 2000 también fue bien interesante, ¿no? O sea, algunos de los presentes recordamos aquella fecha, cuando ganó Vicente Fox, ¿no? Era como una celebración, era la primera vez que íbamos a ver un cambio en el gobierno. Todos sabíamos que siempre era PRI. Ah, mira, pues ahora PAN. Además, lo que tuvo Vicente Fox es muy buen candidato, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que parecía un vaquero? Así como para los comerciales de Marlboro, ¿no? La verdad es que se vende muy bien. Entonces, cuando él fue como una celebración, además era la esperanza, ¿no? ¡Wow! Si ya llega la democratización, se supone que tenemos que entrar a otro tipo de desarrollo. De tal forma que, pues el año 2000 ahí fue un cambio, por lo menos la democracia ya fue más palpable, porque después de ahí, hasta el 2018, hemos tenido de nuevo un cambio de partido. Entonces, por lo menos, lo que sí queda claro es que sí funciona la democracia en México. Lo único que nos queda un poco la duda es qué tan eficiente es, ¿no? Pero bueno, de que hay democracia, hay democracia. Y luego, que más en años recientes, México ha hecho frente a una crisis múltiple, ¿no? Entonces, entre las que más nos agobian, ¿no? La de la seguridad, ¿no? Dicen las encuestas, ¿no? Que se hacen a las personas, los habitantes de México, ¿no? A todos nos preocupa la economía, ¿no? A todos nos preocupa el empleo, nos preocupa que si la inflación se la va a controlar el gobierno, el Banco de México, pero la crisis de la seguridad es algo que de alguna forma ha mermado en nuestro ánimo en años recientes. Luego aquí les pongo este cuadro con datos de la geografía económica general, ¿no? Entonces, en cuanto a territorio, más o menos 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, pues somos un país de una magnitud considerable, un poquito más pequeños que Argentina, similar a Arabia Saudita, es decir, no somos de los más grandes, ¿no? El país más extenso es Rusia, ¿no? Seguido por Canadá, China y Estados Unidos y Brasil, son los 5 más extensos, ¿no? Pero estamos hablando de un área de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Entonces tenemos un área bastante extensa, nuestra población, bueno, aquí son datos del 2017,
oficialmente alrededor de 126 millones de habitantes, pero actualmente estamos en alrededor de 130. Nuestro PIB en trillones de dólares, 2.4 trillones, es decir, millones de millones en términos anglosajones. Somos la economía número 11, como les había anunciado en hace algunos instantes. Nuestro PIB per cápita sigue siendo el de una economía en desarrollo, 19.900. De tal forma que cuando una economía es desarrollada, por lo general el PIB per cápita oscila en por lo menos 30,000 dólares per cápita. Entonces seguimos siendo una economía desarrollada. La tasa de crecimiento, bueno, esta simplemente como para recordarla, ¿no? Que a pesar que era esta, ya la quisiéramos para este año, ¿no? 2% era la que históricamente hemos registrado. La tasa de inflación, que en aquel entonces era 6% y actualmente ha venido a la baja. Aquí el punto es que es una inflación controlada, ¿no? De menos de un dígito. La tasa de desempleo, 3.4%. Miren, la tasa de desempleo históricamente en México es oficialmente baja, ¿eh? No pasa del 5%. Aquí el detalle es que hay que tener claro es que gran parte del desempleo se explica por el subempleo. Y el otro problema es que somos una economía basada mucho en la informalidad. Entonces es una tasa que si no tenemos claro que hay mucho subempleo e informalidad, vamos a pensar, wow, pues aquí en México no hay necesidad o sea, no tienen el riesgo del desempleo. No, realmente sí está, nada más que este dato oficial, el problema es que no está considerado el subempleo. ¿Qué más? La fuerza laboral, pues 54 millones de los 125 y la cuenta corriente, ¿no? Que va reflejando básicamente la relación con el exterior. Entonces tenemos una cuenta corriente deficitaria, es decir, hubo más salida de dinero que los ingresos. Aquí el punto es que esa cuenta corriente jamás sea un porcentaje elevado o representativo del PIB. A medida que la cuenta corriente es superavitaria, esto lo que ayuda es a darle más fortaleza o a inferir mayor fortaleza en la moneda. Bueno. Después, ¿qué más? En la siguiente tabla les estoy mostrando otros datos, ¿no? Contribución del PIB. Más o menos nuestra economía representa el 2% del PIB mundial. Diremos, bueno, 2% es poco, sí, pero son 180 países o jurisdicciones. Entonces, no es, digamos, bastante, sí es representativo en ese sentido. Luego, nuestro consumo interno, ¿no? El doméstico representa el 67% y el del gubernamental 12%, ¿no? Es por eso que economías que han logrado crecer eficientemente, gran parte del sustento es el consumo interno. China. Entonces China sigue creciendo 6-7% porque lo primordial, independientemente de que exporta muchísimo, es el consumo interno que tiene, además con el beneficio de una clase media en constante ascenso, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? En cuanto al sector, tenemos las características aparentemente de una economía desarrollada porque el sector servicios es el 65%, mientras que la industria es 32% y la agricultura un 3.6%. Pero digamos que esto simplemente es en línea con la tendencia que hay a nivel mundial. Pero bueno, estamos aquí marcados en gran medida con el sector servicios en cuanto a la constitución del PIB. En cuanto a la exportación de bienes y servicios, miren, es alrededor del 40% del PIB. Entonces, es relevante lo que importamos y es relevante tanto lo que exportamos, ¿no? Es decir, somos una economía que se ha dicho de esta manera, sí, estamos bastante inmersos en el mundo globalizado o en el comercio exterior, ¿no? Y esto, pues, sea como sea, fue parte de la transformación que realmente el que la impulsó y la logró materializar fue, desde el punto de vista, Carlos Salinas de Gortari, ¿ya? Él fue el que suscribió el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, sea como sea, el comercio, independientemente del efecto que ha tenido, ¿no? Porque en algunos casos ha afectado a la producción nacional, pero lo que es un hecho es que nos ha permitido potencializar, pues más allá de nuestras fronteras, los productos. Y la tasa de crecimiento de la producción industrial, por ejemplo, aquí en el 2017 ya andaba en menos 0.60. Entonces dices, bueno, ¿se contrajo la producción industrial? Sí, es porque desde ese momento ya había algo que no estaba funcionando de una forma eficiente, ¿no? Ahora, si esta la comparamos con otras economías emergentes, por ejemplo, con Turquía o Vietnam, ellos están en el 9%, ¿sí? Entonces, aquí sí hay un área de oportunidad interesante. Entonces, digamos que de forma general, a nivel gobierno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Infundir confianza. Eso sería en primera instancia. Bueno, después, en cuanto a las finanzas del gobierno, miren, aquí tenemos el primer dato que aquí les vengo a compartir, el déficit en el presupuesto gubernamental, como les mencionaba. Este es dato de 2017, menos 1.1, es decir, gastar más de lo que se obtiene en la recaudación. Actualmente lo que sí el gobierno federal tiene una política en este sentido bastante sana, porque ellos dicen, ¿sabes qué? Queremos tener superávit primario. Entonces, superávit primario sería, voy a recaudar más de lo que voy a gastar antes de pagar los intereses de las deudas. ¿Okay? Entonces ese superávit primario les da confianza, pues, de entrada a los que invierten en las deudas del gobierno, porque garantiza el gobierno va a tener una situación muy sana para cubrir con sus compromisos. Entonces, el déficit presupuestal, históricamente el gobierno ha gastado más de lo que ha logrado recaudar, o lo que ha logrado obtener de ingresos, pero este déficit es bajo, ¿no? Aquí el problema es que este déficit se salía del control, y entonces ¿cómo vamos a lograr realizar
las coberturas del gasto corriente de las inversiones, pues endeudándonos, que es lo que, eso sí, esa es una palomita para el gobierno actual, está tratando de controlar el déficit y evitar a toda costa el endeudamiento. La deuda gubernamental hasta 2017 estaba en 54% del PIB, pero aquí el punto es que durante el sexenio de Peña Nieto, es decir, Calderón se la dejó por abajo del 40%, y en el sexenio de Peña pues incrementó, y entonces el actual gobierno, por eso cuando escuchamos, no, vamos a tratar de disminuir ese nivel de endeudamiento, también eso es algo muy positivo, es a lo que me refiero, ¿no? Que finalmente sí hay forma en la que el mismo gobierno infunda confianza, entonces lo que tiene que hacer es potenciar esas oportunidades, ¿no? Bueno, ¿qué más? El ingreso gubernamental vía impuestos, la eficiencia recaudatoria, 22.7% del porcentaje del PIB. Aquí el punto es que si nos comparamos con las economías de la OCDE o con economías desarrolladas, por ejemplo, si aquí viéramos el dato de un país escandinavo, Suecia, Noruega, este porcentaje es de más del 50%. Francia, ¿sí? Tienen mucha eficiencia recaudatoria. Entonces aquí el punto es, este es un área de oportunidad para el gobierno porque si logra recaudar más, va a tener más recursos. Y bueno, siempre y cuando asignándolos de una forma eficiente, el gobierno va a tratar de impulsar mejor el desarrollo del país, ¿no? Entonces es un área de oportunidad. Aquí el punto es que esto es bastante complejo porque se estima que el 60% o el 55% de la economía funciona a través de economía informal. Entonces dices, bueno, primero, ¿cómo hacemos para que se formalice? Y la otra es cómo hacer para que ellos puedan también contribuir. Se supone que la forma más sencilla de aumentar la recaudación es a través de los impuestos indirectos. Dices, ¿sabes qué? Bueno, estás en la informalidad, pero vas a tener que ir al Chedraui a comprar algo. Bueno, entonces vamos a través del IVA, pues a analizar la recaudación, ¿no? Entonces se supone que esa sería la estrategia, pero pues aquí vamos a un aspecto político, ¿no? ¿Quién va a querer decir, oigan, el IVA del 16 va al 19? No, porque si no al rato no les va a gustar, ¿no? No nos va a gustar, entonces ahí la cuestión está entre el aspecto político y el aspecto de eficiencia recaudatoria. Bueno, y luego nuestras reservas en oro y divisa, que históricamente en los últimos años han sido de alrededor de 150,000 a 200,000 millones de dólares. Aquí el punto es que pues representa más o menos 7, 8, 9, 10% del PIB, ¿no? Entonces, en teoría, en función a que el país tiene un nivel de reservas considerable, pues le representa de alguna forma un amortiguador para hacer frente a cualquier crisis, a cualquier shock financiero que pudiera surgir en el momento. ¿Qué pasa si se nos devaluó el tipo de cambio? Entonces, pues la oferta y la demanda, ¿qué tiene que hacer aquí el gobierno, no? Con el Banco de México. Pues vamos a vender los dólares para que haya un exceso de oferta y entonces otra vez volvamos a controlar el tipo de cambio. Nada más que eso no puede ser de una forma perpetua, ¿no? Tiene que ser limitado, de tal forma que están las reservas suficientes para de alguna forma hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir por una inestabilidad cambiaria. Luego, ¿qué más tengo? Miren, en cuanto a los datos del país, les decía, aquí tengo muchísima información, igual y no me da tiempo de mostrarla toda, pero la que les alcanza a mostrar seguro que es muy interesante. ¿Qué pasa si tomamos como referencia? El Banco Mundial hace cada año su análisis Doing Business, donde básicamente aplica una serie de encuestas a empresarios, altos directivos, personas del gobierno que deciden en las políticas públicas y entonces, en función a esas encuestas, establece un ranking. Entonces, por ejemplo, hasta la última versión, que dice 2019, pero es la de los datos 2018, es decir, ahorita en octubre va a publicar Doing Business 2020, pero habla del año 2019. Entonces, por ejemplo, nosotros, de todas las economías analizadas, porque aquí no son todas, entonces, tenemos el lugar número 54 con respecto a la facilidad para hacer negocios. Y la economía con las mejores condiciones para hacer un negocio es Nueva Zelanda. Entonces, Nueva Zelanda, dices, wow, el problema es que Nueva Zelanda está hasta allá, lejísimos, porque creo que para viajar allá primero llegas a Australia y ya después no va a haber vuelo directo de aquí a Auckland, ¿no? Si tienes que llegar a Australia y todavía más allá, llegas a Nueva Zelanda. De tal forma que ahí es el mejor lugar, o tiene las mejores condiciones para hacer negocios, porque es una ponderación de varios factores. Es más fácil pagar impuestos, más fácil aperturar el negocio, más fácil tramitar permisos de construcción, todo es muy sencillo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este ranking es una ponderación de varios indicadores, que son los que les voy a ir mostrando, porque hay uno donde salimos no tan mal posicionado, y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, por ejemplo, para aperturar el negocio, Nueva Zelanda es el mejor. ¿Qué sucede aquí en México? De forma general, abrir un negocio te puede llevar 2, 3 meses, dependiendo de los trámites burocráticos, date de alta por todos lados, avísale al ayuntamiento, por acá. ¿Sí me explico? El trámite es bastante burocrático y entonces esto sucede por lo general en economías que estamos en desarrollo. Lo mismo pasaría en Brasil, ¿no? Dicen los que
los que dedican a las inversiones en el exterior, es que cuando vamos a hacer un proyecto en Brasil, tenemos que agregarle un 30% de costo Brasil. Ay, ¿qué es eso? No, lo que pasa es que el costo de la burocracia, ¿no? O sea, cuando hacen sus valuaciones, le agregan un 30% y le llaman costo Brasil, por así decirlo, ¿no? No tengo conocimiento de que existe un costo México, pero por lo menos sí hay estamos conscientes que aperturar un negocio lleva tiempo. Si yo me metiera aquí a buscar a Nueva Zelanda, oye, ¿por qué Nueva Zelanda es el mejor? Nos encontraríamos lo siguiente. En Nueva Zelanda es una página web del gobierno, así como Small Business, algo así, y te das de alta, como cuando ustedes registran aquí sus materias, ¿no? En línea, con Unisoft, y te das de alta y en un día tienes aperturado tu negocio. Porque en ese mismo trámite automáticamente se da en línea o se da de alta a las dependencias a las que tenga que darse de alta, ¿no? Pero bueno, ese es el caso de Nueva Zelanda. Yo cuando explico esto a veces a los estudiantes digo, bien, imagínense México en 2119 y esos son los procedimientos. Sí, tendría que ser todo en electrónico, pero claro, no nos podemos comparar con Nueva Zelanda porque es un país pequeñito, ¿no? Menos de 5 o 6 millones de habitantes. Ahí no sé si hay canguros, pero por ejemplo en Australia hay canguros y dicen que hay más canguros que personas, ¿eh? Entonces, es un país más pequeño, es más fácil de gestionar, independientemente de que sea una economía desarrollada con la herencia de los británicos. Bueno, de tal forma que, por ejemplo, para la facilidad para el manejo de permisos de construcción, mira, Hong Kong es más fácil. Y aquí estamos en el lugar 93, igual forma, porque es bastante burocrático el manejo de la construcción. Lo que más, para obtener electricidad, entonces, entre permisos y entre que haya las fuentes, los recursos, las conexiones, estamos en el lugar 99 y aquí Emiratos Árabes es el mejor, pero pues Emiratos Árabes, un lugar pequeñito, tienen muchísimo dinero gracias a esas reservas que tienen en petróleo y gas, bueno, en gas natural, petróleo, disculpen. Entonces, bueno, ese es el contexto de ellos. Luego, con respecto a registrar propiedades, estamos en el lugar 103, ¿no? De más o menos 150 jurisdicciones más que economías consideradas en este análisis. Pero miren, ¿qué sucede con respecto a obtener créditos? Mira, ahí sí estamos en el 8, ¿no? Es decir, tan es así que nos hablan, ¿no? Oye, ¿quieres una tarjeta de crédito de 100,000? Porque ya vimos que eres un buen cliente. Y bueno, el caso es que para la facilidad de obtener créditos estamos bien posicionados. Tiene una lógica, nuestra banca es mayormente extranjera, pero el banco grande, fuerte es Banorte, pero los demás son extranjeros. Banamex, que es el Citigroup, ¿no? BBVA, Santander y HSBC, ¿no? Que viene siendo así el más potente. Entonces, en ese sentido, oye, ¿quieres obtener un crédito en México? Bien, aquí el único problema es que a ver si te gustan las tasas o las comisiones, ¿no? Pero a lo mejor una ventaja pues, es que está en pesos mexicanos, no está en dólares. Pero bueno, el caso es que este es en el único indicador donde salimos bien posicionados porque técnicamente nuestro sistema financiero es desarrollado, ¿sí? No le pide nada aquí una sucursal de Santander a una que esté localizada en Madrid, ¿no? Nuestra área de oportunidad es que nos falta la bancarización, ¿sí? Más de la mitad de la población no tiene acceso a una tarjeta de débito ni nada, ¿no? Y hay muchos esfuerzos, ¿no? Actualmente tengo entendido que en Oxxo puede llegar cualquier persona y abrir ahí una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, ustedes imagínense a una persona que no tiene comprobantes de ingresos. Oye, pues entonces, ¿cómo me van a abrir una tarjeta de crédito? No tengo ni comprobantes de ingresos, ni de domicilio, de tal forma que ese es el gran desafío, cómo bancarizamos a toda la población, porque eso sí nos permitiría agilizar el movimiento financiero para todas las personas. Entonces, el área de oportunidades por la bancarización, pero en cuanto al desarrollo de nuestra banca, nuestra bolsa de valores, nuestro sistema financiero, las instituciones de crédito perfectamente compiten con las de cualquier país desarrollado. Y luego vienen otros indicadores donde salimos de igual forma, ¿no? En niveles bajos, ¿no? Oye, protección de los inversionistas minoritarios. Este indicador hace referencia a lo siguiente: cuando una empresa quiebra, entra en un proceso de liquidación justa y se liquida a todos. Es decir, primero empiezas con las deudas con el gobierno, los acreedores, bueno, primero los trabajadores, ¿no? Las deudas con el gobierno, los impuestos y al final los inversionistas. Entonces, a lo que se refiere, ¿no? Este indicador que en el momento de realizar los procedimientos de quiebra, bueno, estamos en el lugar 72. Luego, en cuanto al pago de impuestos, miren nada más, o sea, a pesar de que ha habido muchos avances, ¿no? Yo les puedo decir, yo soy contador de licenciatura, no, la verdad es que la forma de declarar los impuestos se agiliza bastante, ¿sí? O sea, si yo les contara hace 20 años cómo teníamos que calcular y determinar los impuestos, no, realmente sí era un trabajo de varias horas, ¿no? Es decir, sí ha habido mucha eficiencia por lo mismo que ha habido los avances tecnológicos. Sin embargo, pues nos ubican en el 116, ya sea por los trámites o por las tasas y los costos que hay que incurrir para pagar los impuestos, ¿no? Pero sí ha habido, o sea, yo sí quiero reconocer que sí ha habido un gran avance en los últimos años. Tan es así que el SAT ha prescindido o de alguna forma no ha incentivado ya a los auditores externos, porque ellos pueden registrar todo, ¿no? El SAT, con hacer un clic, sabe perfectamente nuestra historia.
ingresos, es más, ya se sabe cuánto impuesto tenemos que pagar, ¿no? Ellos conocen perfectamente nuestra situación fiscal. Luego, con respecto a el comercio transfronterizo, ¿no? A pesar de que tenemos los acuerdos de libre comercio, pues estamos en el lugar 66 y en este caso Dinamarca y Austria son los líderes. Para el cumplimiento de contratos, pues estamos en el 43 y aquí Singapur y Corea del Sur nos aparecen como los líderes. Bueno, eso era en cuanto al doing business, cómo nos ubica, y en síntesis hay muchas áreas de oportunidad para mejorar nuestro clima de negocios. En la medida en la que se pueda mejorar el clima de negocios, pues vamos a ser más atractivos para la inversión del exterior y también aquí, doméstica. Después aquí les pongo en cuanto a la infraestructura física este cuadro. Quiero resaltar unos datos, ¿no? Por ejemplo, aquí, nuestra infraestructura carretera y ferroviaria, estos kilómetros, por ejemplo, 380,000 kilómetros de carretera. Miren, si nos comparamos con países como España, como Turquía, que son mucho más pequeños que nosotros, tienen un nivel similar. Entonces, en cuanto a carretera, realmente es una proporción baja con respecto a la extensión de nuestro territorio, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Número de aeropuertos, 1714. Lo que se ha impulsado mucho es, de alguna forma, el sector aeroportuario. En eso, de alguna forma, sí somos muy potentes, porque esos 1714 aeropuertos sí son bastante considerables o significativos si lo comparamos con otros países. El ferrocarril, ¿no? Que es lo que falta desarrollar, pero quizá lo que no ayuda a México pues, es su tipo de suelo, ¿no? Tenemos muchas montañas, ya quisiéramos que fuéramos como Europa, ¿no? En Europa, cómo se ha potenciado el ferrocarril, pero todo es planito, ¿no? Entonces es una maravilla, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos acá? En cuanto a la electricidad, miren, esto tiene que ver con el desarrollo sostenible. 71% es generado por combustibles fósiles y 29% con energías limpias. Si aquí yo traigo los datos de Brasil, Brasil está al revés, más o menos 80% energías limpias y 20% con combustibles fósiles. Es un área de oportunidad. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros dependemos mucho del gas natural, ¿no? Entonces, no sé si han escuchado en las noticias que hace unos meses se quedaron sin luz por allá de la península de Yucatán, Campeche, el sur de Veracruz, porque ya no había suministro de gas natural. Entonces, por eso es bien importante, en esos acuerdos que hace el gobierno, garantizar que van a llegar de vía Texas el gas natural, porque lo necesitamos para la electricidad, porque dependemos bastante de la electricidad, del gas natural para la generación de la electricidad. O sea, tenemos plantas hidroeléctricas, ahí anda Laguna Verde, pero pues Laguna Verde creo que suministra el 5% y con el gran riesgo de que si algún día falla algo ahí, ¿no? Ya tenemos la experiencia que pasó en Fukushima y ya si nos vamos a algo más severo, lo de Chernobyl, ¿sí? Entonces, al final, lo de la energía nuclear no debería de ser como que una estrategia a seguir. Tan es así que los países europeos lo que están tratando de hacer es cerrar sus plantas nucleares. Sí, ahí el gran desafío lo tiene que enfrentar, entre otros países europeos, Francia, porque Francia sí apoya bastante su consumo energético con las plantas nucleares, ¿no? Bueno, el caso es que ahí tenemos un área de oportunidad en cómo tratar de usar las energías renovables, donde México igual tiene una gran posición estratégica, porque entre otras cosas tenemos mucho sol. Y luego por eso se le llama la región de la Ventosa, hay mucho viento ahí en la parte sur del país. Bueno, y luego aquí en los porcentajes de gasto público en educación y en salud, más o menos el 5 o 6% del PIB. Pero me quiero pasar este cuadro, porque de este cuadro aquí le llamé infraestructura humana. Miren, voy a resaltar algunos datos. Por ejemplo, edad promedio de la población, 28.6 años. Cerrémoslo a 29. Entonces somos un país joven. Hay países europeos que su edad promedio son entre 45 y 50 años. Alemania, los japoneses también, ¿no? Que es un país asiático importante. Entonces, somos un país joven, 29 años nuestro promedio de edad. Luego, ¿qué más? Tasa de crecimiento de la población, el 1% pues es razonable, ¿no? Eso va en línea con el crecimiento mundial. Luego, expectativa de vida en años, alrededor de los 76 años, pero históricamente siempre la mujer tiene más expectativa de vida que el hombre, es decir, la mujer ha de vivir 78 y el hombre 75. ¿No? Luego, tasa de alfabetismo, 95%. Entonces, este 95% es, el 95% de los mexicanos saben leer y escribir. ¿Sí? Aquí el punto es que abajito lo estoy matizando con la valoración de la prueba PISA, ¿no? Esta que aplica la OSD, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tengo los resultados, ¿no? ¿Qué pasa para matemáticas, ciencias y lectura? Estamos en un puntaje alrededor de 400 a 420. Esto el promedio de la OSD es de 490. Y aquí el punto es que de los países de la OSD pues, somos los que salimos más bajos, ¿no? Ahí junto con Turquía, ¿sí? De tal forma que, y es la valoración que hace, vamos a decirlo así, a los estudiantes de secundaria porque son de 15 años, ¿no?
Entonces, en ese sentido, ok, 95% saben leer y escribir, pero pues hay áreas de oportunidad en la educación básica de nuestros estudiantes, ¿no? Lo que más tenemos aquí, bueno, era lo más importante de esta tabla. Bueno, en síntesis, digamos, resumiendo esta parte, digamos, yo pongo como una conclusión previa, ¿no? Es a finales de la segunda década del siglo XXI, es decir, ahorita en el año 2019, una nación con una gran riqueza en recursos, pero cuenta al mismo tiempo con áreas de oportunidad en términos de mejorar las oportunidades de desarrollo, la calidad de vida de los habitantes, mejorar infraestructuras físicas, la eficiencia en el funcionamiento del gobierno, así como mejorar su sistema educativo y aprovechar el valioso potencial de capital humano que poseemos. Somos un país con mucha gente joven, ¿sí? Y entonces, al final de cuentas, los jóvenes son el futuro, ¿no? De tal forma que tenemos áreas de oportunidad, pero hay que potenciar a los jóvenes. Bien, ahora, después vamos a hablar de estas gráficas. Por ejemplo, esta es la inflación. Miren, aquí en este cuadrito, lo tomé ahí de la base de datos del Banco Mundial, este es 1960 y aquí vamos 2019. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es la inflación. Pues ahí está el periodo del desarrollo estabilizador, ¿no? Las épocas de oro de nuestro país, ¿no? Que a lo mejor le tocó a mi papá o a mi abuelito, pero bueno, en aquellas épocas teníamos una inflación controlada, baja, había estabilidad de precios, pero estaba México en otro contexto, que era una economía cerrada, ¿ok? Pero sea como sea, era satisfactorio el nivel de vida o la situación en la cual se desarrollaba México en esa época. Pero miren, luego ¿qué sucede? Aquí dice 1970, del 70-75 aquí empieza un desajuste, ¿no? Entonces ya empezamos a comenzar con el sexenio, el Luis Echeverría, ¿eh? Algo estaba pasando que ya no funcionaba bien. Después 75 y esta línea que ven aquí, José López Portillo, ¿eh? No sé si vieron aquella película, ¿cómo se llama? Las niñas bien, ¿no? Bueno, habla de la crisis que fue en ese momento y entonces con José López Portillo se nos viene la inflación acá porque sea como sea, hubo malas decisiones. ¿Sí me explico? Digamos, en ese sentido, que si el petróleo y el acabose fue que México se declaró en impagos, entonces bueno, de ahí se nos fue la inflación para arriba y ahí fue todo un descontrol. Después de aquí tienen 82 al 89, esta época de bastante inflación, ¿no? Yo era un niño en aquella época, pero sí me tocaba ver que al gansito le cambiaban el precio cada semana, ¿no? Oye, que si costaba 13 pesos, ya subió a 16, bueno, a lo mejor esto le suena raro, pero cambiaban los precios cada semana de los artículos, bueno, y fue la época de Miguel de la Madrid. Entonces fue una época en la cual pues él estaba tratando de poner en orden el desajuste que de alguna forma hubo en el sexenio de José López Portillo, y pues ahí tenía preparando a Carlos Salinas porque lo tenía en sus puestos clave, ¿no? Programación y presupuesto, era su mano derecha y al final tú te quedas con el país, ¿no? Y aquí está el efecto Salinas. Entonces Salinas pudo controlar la inflación, finalmente una persona muy, muy preparada, eso sí no se le puede cuestionar, ¿eh? ¿Sí? Harvard, lo que quieran, muy, muy preparados Salinas y además con un gran equipo. Todos los colaboradores que él tuvo eran de primera línea. Sí, casi, casi por primera vez veías, wow, todos los que están en el cuadro de honor, todos los funcionarios públicos, doctorado en Yale, Harvard y de ahí para arriba, ¿eh? Sí, todos los tecnócratas, ¿no? Y, quiero resaltar esa parte porque la verdad es que sí era bastante notorio y hasta era para sentirse de orgullo, ¿no? Yo en aquella época iba yo en el bachillerato, ¿no? Y entonces yo percibí eso, wow, ¿no? Hasta decías, wow, hay que terminar estudiando doctorado hasta allá, ¿no? O sea, la verdad es que sí era bastante sólido, daba bastante confianza ver a gente tan preparada, ¿no? Y fíjense, hace 2 semanas estaba en un congreso y estaba platicando con una persona de Perú y me compartía lo siguiente, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De nuestros países. Y entonces él me explicó una experiencia similar, no recuerdo el nombre del presidente, pero él me decía, mira, en Perú, porque yo comencé diciéndole, ya a ver, ¿cómo le han hecho en Perú? Porque Perú es de la economía latinoamericana que mejor la lleva en cuanto a crecimiento, ¿okay? Ahorita Perú es el top en cuanto a la tasa de crecimiento, ¿no? Arriba del 5% anual. Entonces él me comentó, ¿sabes qué? Es que de los años 2000 a 2005, ya después de que pasaron lo de Fujimori, de finales de los 90, llegó un presidente, se me fue el nombre en ese momento, no lo recuerdo, pero dice, era el tecnócrata. Era como sus Salinas. Y entonces llegó y también puso en los cargos públicos a pura gente preparada con doctorado en el extranjero. Y entonces lo primero que hicieron, cambiaron las leyes. Cambiaron las leyes para tanto mejorar la situación interna como potenciar el comercio exterior. Y entonces, lo que me platicaba esta persona, gracias a él, entonces dejó las bases y por eso Perú ahorita está aprovechando todos esos beneficios, ¿no? Entre otras cuestiones, ¿no? Pero tuvieron que hacer un cambio, digamos, en ese sentido, ¿no? Con una visión global,
pero para estos fines pues sí era importante que llegaran las personas adecuadas para hacer esos cambios. Bueno, aquí simplemente es porque esta gráfica, ¿no? Como dato duro, lo que es un hecho es que Salinas lo que hizo fue controlar la inflación hasta donde pudo. Ya después nosotros no sabemos la historia del error de diciembre, ¿sí? Y hay un montón de documentales. Entonces aquí pero aquí viene el sexenio de Salinas, ¿no? Que decíamos, wow, vamos para las grandes ligas, ¿no? Bajamos la inflación a un dígito. Y en aquel entonces el tipo de cambio a 3 pesos, ¿no? Esto a lo mejor no lo pueden creer, pero estaba a 3 pesos, ¿no? Yo me acuerdo que perfectamente me alcanzaba yendo a la prepa a viajar. Me alcanzaba hasta para poner la cantidad necesaria y mi papá pudiera comprarme el auto. O sea, la verdad es que era una situación bastante, digamos, sencilla, bastante sana, ¿no? Entonces parecía que entrábamos a una situación en la que México ahora sí nos perfilábamos a las grandes ligas. Después, pues lo que decíamos, el error de diciembre, donde pues no se pusieron de acuerdo quién iba, entre otras cosas, ¿no? ¿Quién iba a devaluar, si Salinas o Zedillo? Y bueno, y después fue el de Hacienda y no dio bien el mensaje, ¿no? Que era Jaime Serra Puche, que ahí fue el error, no supo transmitir, oye, es que ahora va a ser la banda de flotación y le vamos a aumentar el tipo de cambio. Bueno, el caso es que eso que se le llama el error de diciembre, ahí se ve reflejado. Y entonces, ahí viene Zedillo, y si nosotros vemos esta gráfica para abajo, pues también podemos pensar, pues Zedillo hizo bien su trabajo, porque le dejaron esta piedra y pudo volver a bajar la inflación, a controlarla. Digo Zedillo porque él es sexenio, pero realmente ¿quién es el que está atrás? Es el Banco de México. Y entonces otra vez me vuelvo a regresar a Salinas. En el 94, en su sexenio, se logra la autonomía del Banco de México y santo remedio. ¿Qué mejor? El Banco de México de forma autónoma que se aboque a su tarea de controlar la inflación. Aquí en México, ¿no? Porque la Reserva Federal en Estados Unidos controla la inflación y también controla el desempleo. Bueno, trata de que no haya desempleo. Tiene una labor más extensa. Entonces, básicamente es pues, también el Banco de México, ¿no? Pero bueno, en ese momento le tocó a Zedillo el sexenio y entonces llegamos al año 2000 y si ustedes observan la inflación, perfectamente controlada en menos de un dígito. Entonces, si nosotros vemos esta gráfica de la inflación y decimos, mira, esto es México en los últimos 60 años, dice, ¿sabes qué? Esto está bien. ¿Sí me explico? O sea, hay algo que México está haciendo bien. Entonces, México lo está haciendo bien porque sigue manteniendo la autonomía del Banco de México. Al final, el presidente los propone al Senado y los autorizan. Entonces, aquí la gran desafiante es que tampoco nos conviene un gobierno todopoderoso, porque si no, pues van a poner al que quieran, ¿no? Tiene que ser la persona más ideal, ¿no? Entonces, hasta el momento, podemos decir que dos de las instituciones más profesionales que tenemos en México, el Banco de México y el INEGI. Mientras ellos sigan funcionando con gran independencia, va a ser muy positivo para nosotros como país, ¿sí? Entonces, y siempre y cuando lleguen ahí las personas que realmente sean las propicias y las convenientes, ¿no? Para llevar esa labor tan significativa como es, de alguna forma, controlar la política monetaria. Pero si nosotros vemos esta parte de la gráfica, mira, acá hay algo que México está haciendo bien. Por lo menos podemos tener eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos al final? Pues bajo crecimiento, porque históricamente no pasamos del 2% en crecimiento, pero una estabilidad. Y aquí les menciono en este párrafo, gracias a reformas de los años 90, otra vez me regreso a Salinas, porque entre otras cosas fue la autonomía del Banco de México y liberalizar el tipo de cambio, ¿no? Para que flotara según la oferta y la demanda, es decir, que ya no se controlara el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, bueno, esto viene de los años 90. Después, esto es, miren, las tasas de interés, ¿no? Entonces, de igual forma, ¿no? ¿Qué sucede? La inflación y las tasas de interés van junto con pegado. Si empieza a aumentar la inflación, pues el Banco Central, el Banco de México, que tiene como, en consecuencia de herramienta de política monetaria, trata de aumentar la tasa de interés para que la gente, en lugar de que consuma, mejor ahorre, mejor invierta. Entonces estas eran las tasas de interés otra vez históricas, entonces en línea con la inflación. La década de los 80 sí había inversiones que te daban 100%, 80%, 90%, por eso era muy común en aquella época, oye, fíjate que mi familiar vendió una casa y agarró el dinero y lo deposita en el banco y por lo menos ahorita vive de sus intereses, ya luego verá qué hace, ¿no? Era por la cuestión de esa elevada inflación, de tal forma que si la inflación se fue moderando, lo mismo con las tasas de interés, y bueno, actualmente si tenemos a la luz nuestra tasa líder, que es la del CETE, andamos abajo del 8%, ¿no? Van a ir bajando más o menos 50 puntos base de aquí en adelante, porque al final no nos podemos mover sin alguna directriz o alguna señal que le vaya dando la Reserva Federal. ¿Qué es lo que se vislumbra en el corto plazo o mediano plazo? Imagínense, si la Reserva Federal, su objetivo es bajar la tasa a cero, ¿sí? De tal forma que va a tener que pasar aquí en México, pues va a tener que disminuir la tasa de interés. No vamos a llegar a cero nosotros, pero a lo mejor es verosímil suponer que por ahí del 2021-2022 la tasa del CETE esté en alrededor del 5%, ¿sí?
Y entonces en teoría dices, bueno, de que me endeudo ahorita, que me endeudo en el futuro, a lo mejor te conviene esperar al futuro, nada más que baje un poco la tasa, ¿no? Pero bueno, eso al final habrá que ver qué sucede, ¿no? Porque al final hay muchas variables, ¿no? Que si las elecciones de acá y la de allá de Trump, y que algún evento geopolítico, y que si de repente los iraníes se les ocurre hacer algo y cerrar el estrecho de Hormuz. Bueno, ¿sí me explico? O sea, al final son muchas variables. Luego, ¿qué más? Ah, miren, aquí es lo de la calificación crediticia. En este cuadrito, aquí están los países latinoamericanos, entonces las tres grandes calificadoras, ¿no? Standard & Poor's, Moody's y Fitch, ¿no? Entonces aquí pongo el de Standard & Poor's porque es la más reconocida. Entonces, ¿qué sucede? El grado de inversión, cuando ustedes escuchan que los AAA, BBB y C, no sé qué, bueno, el caso en síntesis es que el grado de inversión máximo es el AAA, en Latinoamérica nadie tiene ese grado. Bueno, pero si lo vemos, el grado de inversión hasta dónde es, hasta BBB menos. Esta tabla ya tiene un atraso, ¿no? Pero bueno, es más o menos similar a lo que sucede actual, nada más que a nosotros nos han mandado ligeramente para atrás. Si nosotros observamos quién tiene el mejor grado de inversión, Chile. Después Perú y nosotros, pues bueno, hasta ahí México, ¿no? Y ahorita resaltaba el caso de Perú. Perú tiene grado de inversión porque Perú la lleva muy bien, ¿eh? Va creciendo al 5% anual. Después aquí vemos Panamá, Uruguay, Colombia y después ya sin grado de inversión, pues es Paraguay, Bolivia, Brasil y hasta acá Venezuela. Venezuela, dice esta columna, SD, significa Selective Default, ¿sí? Tiene impago selectivo. Entonces, oye, préstale a Venezuela, pues te tienen que ofrecer un rendimiento enorme, 3.000%, 4.000%, perdón, porque si no, realmente va a ser de amplio riesgo financiar al país. Bueno, de tal forma que, ¿a qué voy con esta tabla? Nosotros estamos todavía en grado de inversión, ¿no? Por arriba de BB menos. ¿Qué es lo que sucede? Si las calificadoras siguieran castigando el grado de inversión de la deuda mexicana y llegáramos a BB más, el problema es que por default muchos fondos de inversión sacarían su dinero de México y eso sería muy malo para nosotros. Es decir, el gobierno tiene que seguir trabajando en mantenernos en grado de inversión. Alguna vez hemos escuchado al presidente decir, es que voy a separar a la política de las finanzas. Oye, es un poco complicado, ¿sí? Es un poco complicado porque en este mundo globalizado quizá lo que tiene mayor impacto es el mundo financiero. Entonces, en ese sentido, sí es relevante para el país que se conserve el grado de inversión, ¿no? Porque si no, los fondos de inversión automáticamente vamos a sacar de México porque ya no tiene grado de inversión, ¿no? Y bueno, aquí nada más para resaltar, México históricamente no tenía grado de inversión, sino de especulación, pero a partir del año 2000 se logró. Es decir, con todo lo que sentaron las bases como se pudo, ¿no? Desde el sexenio de la Madrid, Salinas y lo que Zedillo impulsó, al final en el año 2000 se logró el grado de inversión y hasta la fecha no se ha perdido. Es importante que lo sigamos conservando. Bueno, luego ¿qué más? Miren, esta es la del tipo de cambio, ¿no? Entonces, miren, aquí les traigo la grafiquita del tipo de cambio desde el 90. Entonces, miren, aquí se veía esa parte en el sexenio de Salinas, donde teníamos el tipo de cambio controlado, ¿no? Les decía que de a 3 pesos el dólar. De tal forma que ya no necesitabas ni preocuparte por el tipo de cambio, ya sabías que estaba a 3 pesos, ¿no? Ya después empieza con el famoso error de diciembre, nuestra crisis de aquel momento, y ¿qué le sucede al tipo de cambio? Se duplicó casi, ¿no? De 3 a 6, y esta es la evolución. Aquí tenemos el año 2000, 2005, fíjense, aquí 2005 a 2009, esto es prácticamente la primera parte del sexenio de Felipe Calderón. ¿Y qué sucedió acá? La crisis financiera 2008-2009. ¿no? Que comenzó técnicamente con la quiebra del Banco de Inversión Lehman Brothers. Después, ¿qué sucedió? Bueno, vino 2011, 12, se estabilizó el tipo de cambio, 2015, y luego aquí viene una etapa ascendente. Este es el efecto de Donald Trump. Entonces, cuando Donald Trump gana la presidencia, entonces nuestro tipo de cambio se nos va a las nubes, porque llegó a estar hasta en 21, por la incertidumbre de los inversores. Oye, ¿qué va a pasar? Ya dijo que les quiere cancelar el Tratado de Libre Comercio, que no quiere ver a los mexicanos. Entonces, si no quiere nada con México, pues los inversores que dijeron, vamos a retirar, y bueno, si el tipo de cambio sube es por el exceso de demanda de los dólares. Entonces, bueno, fue el efecto de Donald Trump, de tal forma que después pues ya se estabilizó, ya nos dimos cuenta que no era tan malo que estuviera en el poder, o tan malo como pudo haber llegado a ser, vamos a decirlo así. Y aquí tenemos nuestro tipo de cambio alrededor de $19. ¿Sí? Si ustedes observan esta gráfica, ¿qué es verosímil suponer? A ver, si alguien te dijera, a ver, el tipo de cambio para el 2030, ¿irá para arriba o para abajo? Si vemos la historia, ni hablar, tendrá que llegar a 25 pesos en algún momento.
viendo la tendencia, ¿no? A veces señalan los expertos, lo que pasa es que el dólar está desafiando la gravedad, ¿no? Las leyes de la gravedad. Bueno, pero de tal forma que el dólar sigue siendo una de las monedas más utilizadas por el comercio mundial, ¿no? Y entre otras cosas, entre otros mercados, uno de los parámetros principales es el mercado del petróleo, que al final es el mercado de materias primas más grande que existe y está cotizado en dólares, de tal forma que es difícil, ¿no?, que el dólar tienda a bajar. Luego, ¿qué es esto? El precio del petróleo, ¿no?, que es una variable interesante para nosotros. Somos un país petrolero. Entonces, ¿qué es de aquí? Tenemos la gráfica del 85 hasta el presente. Entonces, en aquella época, hace 30 años, el petróleo oscilaba en $25, más o menos. Después, ¿qué sucede? Aquí en el 2005 empieza un alza en el precio del petróleo. De aquí para acá, esta historia va. ¿Se acuerdan cuando hubo un huracán Katrina que se llevó a toda el área de Nueva Orleans? Entonces eso fue un desastre para los pozos petroleros de Estados Unidos, ¿no? De alguna forma, que estaban localizados en el Golfo de México. Entonces empezó a haber una escasez, bueno, había deficiencias en el suministro y de ahí empezó a subir el petróleo. Entonces vamos a decirlo así, que esta parte es el huracán Katrina. Y esto fue por la crisis del 2009, donde llegó, aquí no se ve el número, llegó a estar hasta $150 el barril. Eso en el corto plazo para México fue buenísimo, ¿sí? O sea, que suba el barril del petróleo en el corto plazo es buenísimo para el gobierno, pues imagínate, estás vendiendo a 150 cada barril. En el largo plazo, pues eso ya no sería bueno, ¿no? De tal forma que eso fue lo que sucedió por el efecto de la crisis financiera. Y después, ¿qué sucedió? Se volvió a estabilizar el precio, por eso aquí 2009, volvió a caer a un nivel razonable de alrededor de $50. Básicamente, esta corrección en el precio del petróleo fue porque en ese momento, dice, si lo vinculamos con la crisis financiera, pues se reunieron los países del G20, y ahora sí, ahí sí otra vez vuelvo a los británicos, ¿no? Son los que más saben de geopolítica y de geoestrategia, etcétera. Por el liderazgo de su primer ministro en aquel momento, Gordon Brown, llegaron a una conclusión de que tenían que hacer una estrategia común los 20 países para salir adelante de la crisis. Y simplemente, pues, la estrategia común, o lo que aprobaron, o lo que decidieron en ese momento, porque ya no podían bajar más las tasas de interés. A ver, ¿qué es lo que pasaba en ese año 2009? Hoy estamos en el contexto de la crisis financiera. Ya quebró Lehman Brothers y hay muchas instituciones financieras importantes que podrían quebrar, y el problema es que se llevan los ahorros de varias gente. Entonces dices, bueno, ¿qué hacemos como estrategias? Opción número 1, bajamos tasas de interés. Pues las bajaron al 0. ¿Qué hacemos? ¿Las ponemos negativas? Vamos a pensarlo 2 veces, porque poner una tasa negativa significa que entonces le vas a cobrar al ahorrador, pues por guardarle sus ahorros, ¿no? Bueno, llegaron a tasa 0. Segunda opción, para evitar lo que se denomina una corrida. Oye, imagínate que te dijeran, mañana va a quebrar tu banco. ¿Qué es lo que haces? Ahorita te vas a formar y vas a retirar todo tu dinero. Entonces, para evitar eso, lo que hicieron los países es, vamos a poner un seguro de depósitos ilimitado, ¿no? Entonces, aquí en México tenemos un seguro por 2 millones de UDIs, ¿sí? Y entonces lo pusieron ilimitado, ¿eh? Tuvieras 1,000, 2,000, 3,000 millones de dólares, déjalos porque están asegurados. Cuando no funcionaron esos seguros de depósitos ilimitados, entonces la tercera opción, pues vamos a aumentar la masa monetaria. Y entonces, efectivamente, en aquel entonces se emitieron 5 trillones de dólares, y pues de tal forma que con un aumento de masa monetaria, entonces ya vamos a estimular la economía con el riesgo de que haya inflación, ¿eh? Era lo que se pensaba en ese momento. Oye, si ya salieron 5 trillones de dólares a los mercados, la gente va a tener dinero, va a consumir, entonces el problema es que se nos viene una mega inflación. No ha pasado eso, ¿no? O sea, al final hay que reconocer que Estados Unidos, con la Reserva Federal, pareciera ser que saben muy bien lo que hacen, ¿no? O sea, finalmente menciono, ¿no? La anglósfera, ¿no? El Reino Unido y Estados Unidos son los dos los que realmente han diseñado las finanzas como las conocemos. A ellos les ha resultado muy bien porque Estados Unidos lleva su periodo de expansión más largo en su historia, ¿sí? Del 2009 para acá, Estados Unidos ha crecido en ese periodo de expansión y ha durado bastante tiempo, que hasta estos momentos es también una buena noticia para nosotros, ¿no? Porque si Estados Unidos crece, nosotros tendríamos la oportunidad de también crecer, ya que no lo podamos aprovechar, ya es otra situación, ¿no? El caso es que para ellos fue una forma de salir de la crisis financiera, pero han tenido una expansión sostenida, ¿no? Y ahí la llevan bastante bien. Bueno, el caso es que esto era por el precio del petróleo. Después, ¿qué sucedió? En el 2014 más o menos empieza una disminución de la demanda de petróleo. Entonces, múltiples explicaciones, entre que China se empieza a desacelerar, que empiezan a migrar hacia las energías renovables, sea como sea, ¿no? Entonces se empieza a ver una disminución en el precio del petróleo, pero aquí realmente los países más afectados fueron los que se apoyan bastante en el petróleo como su principal fuente de ingresos: Rusia y Arabia Saudita, Venezuela también, ¿eh? Entonces, para
Arabia Saudita, esto ya fue un parteaguas, porque Arabia Saudita, dependiendo siempre del petróleo, ahora sí ya comenzó a aperturarse, ya va a abrir los sectores, ya va a aperturar su economía, porque ni hablar, se da cuenta que no puede depender del precio del petróleo. Y bueno, esto fue en el más o menos 2014, 2015, y luego tenemos aquí la tendencia que ha tenido en los últimos periodos, ¿no? Pero está en alrededor de $60 por barril. Esa es la evolución del precio del petróleo en los últimos años. Luego, ¿qué más? Luego, en cuanto al entorno, ¿no? Las reformas estratégicas que ha propiciado México, aquí quiero resaltar esta ya la había mencionado, ¿no? Entonces, algo estratégico que ha impulsado el gobierno a través de los últimos sexenios es la autonomía del Banco de México, ¿no? Esto es bien importante. Entonces, yo aquí menciono, antes no era dependiente y si los gobiernos tenían déficit, el Banco de México recibía instrucciones de imprimir dinero. O sea, antes el presidente controlaba, oye, hace falta dinero, pues impriman. Así tomaban las decisiones, ¿no? Mientras no era autónoma. Y entonces, siendo autónomo, miren, el Banco de México ahora tiene prohibido prestarle al gobierno. ¿Sí? Entonces, si el gobierno necesita financiamiento, no, entonces es el gobierno que emita su deuda. Y ya los inversores serán los que inviertan y financien al gobierno. ¿Sí? Entonces, eso fue un gran avance. Después otro fue que cambió el esquema de tipo de cambio de fijo a variable. Sin embargo, aquí menciono que de 2003 a 18 se nos depreció la moneda en 50. Es decir, estaba en 12 pesos y subió a 18. Eso fue lo que sucedió, digamos que al final del sexenio de Calderón y hasta que acabó Peña Nieto, ¿no? Pero esto ha tenido un efecto positivo porque nos ha hecho competitivos. Se nos devaluó el tipo de cambio, somos más competitivos porque salen más baratas pues nuestras exportaciones. Digamos, ese es el efecto positivo, ¿no? El abaratamiento del peso abarata también nuestras exportaciones. Y también, pues, entre otras cosas, ¿no? Nuestro sector turismo, ¿no? Es más barato venir a México que a lo mejor ir a otros países. Bueno. Después, ¿qué más? En 94, pues que se aprendió que evitar excesos fiscales es una directriz para evitar la crisis, ¿no? Y esto es lo que está, eso sí es una palomita del gobierno actual que está tratando de mantener unas finanzas sanas públicas. Un bajo endeudamiento y con cero déficit primario. Luego este es el tipo de... Aquí me voy a brincar esto, ¿no? A ver, quiero mostrarles algo. Miren, estos mapas, a ver, los saqué de la base de datos del Banco Mundial, estos mapas porque están bastante interesantes. Por ejemplo, el crecimiento en PIB. Si nosotros vemos esta gráfica, aquí abajo vienen las claves de los colores, 10% o más. Entonces, prácticamente 10% más, pues lo encontraríamos, aquí no se distinguen claramente los colores, pero bueno, pues algún país africano por ahí, ¿no? Pero bueno, esto es poco común. Digamos, lo más común en cuanto a las mejores tasas de crecimiento, 6 al 10%, que ahí las estamos observando en China e India. Bueno, aquí aparece Mongolia, ¿ok? Y aquí aparece, como en ese colorcito, Panamá. Después del 3 al 6%, que serían crecimientos bastante significativos. Ya quisiéramos nosotros ubicarnos en ese rango. Pero si observamos a Latinoamérica, ¿qué estamos viendo? Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay y Chile. Entonces vamos a quedarnos con los principales referentes, que serían Perú y Chile, del 3 al 6, ¿no? Países africanos, que bueno, África está en un crecimiento ahorita, digamos que en desarrollo bastante significativo, porque África es un continente muy atrasado. Si nosotros vemos, ellos cómo se vislumbra el continente, ellos están pensando en su agenda 2063. Es decir, ellos tienen su agenda 2023-2063. Ellos están pensando que les va a llevar 50 años para que en el 2063 aspiren a hacer algo similar a lo que tenemos nosotros en Latinoamérica. Sí, ellos reconocen que tienen un atraso de un siglo, ¿no? Por así decirlo. Después del 0 al 3%, y ahí es donde estamos nosotros. Entonces, en este colorcito del 0 a 3%, si nosotros nos vemos cara y pareciera que tenemos indicador de país desarrollado, porque tenemos tasas similares a Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Brasil, ¿no? Entonces, pero es porque tenemos un crecimiento bastante moderado y ya al final dice menos del 0%, entonces las que están enfrentando las grandes dificultades, donde aquí vemos a Venezuela, que todos conocemos su historia, Argentina, que también, ¿no? Un ejemplo de un país también mal administrado, y bueno, pues por acá en África, ¿no? Este es Sudán, este es Irán, aquí está Turquía, bueno, los que tienen un crecimiento inferior, ¿no? De tal forma que ahí estamos viendo en verde oscuro los que llevan el crecimiento mayor, que en este caso destaca India, China, que vienen siendo por ahora los principales motores del mundo. Después, esta gráfica es el PIB per cápita. Entonces, decíamos, la producción entre el número de habitantes. Si nosotros vemos los colores, por ejemplo, aquí 25,000 o más. El color que es más oscuro son las economías más desarrolladas. Y entonces vemos pues Canadá, Estados Unidos, gran parte de Europa, nórdica y occidental, aquí anda Australia, ¿ok? Y Japón, Corea del Sur y Taiwán, porque Taiwán es parte de China, ¿no? Digo, es considerado, es una región autónoma en rebeldía. Bueno, entonces, pero Taiwán como tal,
como economía tiene niveles de país desarrollado. Después viene el siguiente, que es el verde claro, de 10,000 a 25,000. Entonces, ¿qué pasa si vemos a Latinoamérica? Ah, pues mira, los que llevan un mejor nivel de PIB per cápita, aquí vemos a Costa Rica y a Panamá, Chile, Argentina y Uruguay. ¿Ok? Y del lado de Asia, aquí ya aparece China. Aquí lo relevante es que China tiene un PIB per cápita mayor al nuestro, al de México. Pero China son más de 1,100 millones de habitantes. ¿Sí? Es decir, 9 veces más que nosotros, pero ya nos superaron en PIB per cápita, ¿eh? Y nos van a seguir superando. Después viene de 2,500 a 10,000 y aquí en naranjita ya nos ubicamos, ¿ok? En naranjita aquí está México, gran parte de Latinoamérica, vamos a decirlo, Brasil y la Latinoamérica andina, el norte de África, países de Oriente Medio y aquí está Indonesia, ¿sí? Y pues ya en el color naranjita más oscuro, imagínense, menos de $500 per cápita. ¿Sí? Y entonces aquí es donde se refleja el gran retraso que tiene África, ¿no? Entonces por eso les decía que África, dentro de sus perspectivas, ellos están vislumbrando que para el 2063 es cuando ya van a tener ellos una posición de alguna forma que les sea competitiva, ¿no? Para atraer la inversión de una manera significativa, o tratar de competir pues con Latinoamérica o con Asia en primera instancia. Esta es la inflación. Y entonces, ¿qué sucede con la inflación? Primero, aquí en cuanto a los colores de esta gráfica, los más oscuros, los naranjas más oscuros son los que tienen la inflación más alta, es decir, ahí tienen un descontrol en su funcionamiento económico y aquí nos aparece Argentina, Sudán del Sur, Irán, bueno, de tal forma que son los que, y bueno, aquí Venezuela no aparece porque ya lo excluyeron, ¿no? Es decir, sin datos, pero pues Venezuela ya no se sabe cuánto es de inflación, pero ¿qué les gusta? Yo escuché que hasta el 1,000,000%, ¿no? El caso es que en Venezuela ya no se sabe cómo están con el nivel inflacionario. De tal forma que, bueno, hasta ahí los que más tienen, luego de 10 a 25%, ¿sí? Y luego sigue del 3 al 10%, que ahí es donde nos ubicamos, que sería el color naranja claro, México con gran parte de Latinoamérica y Rusia, ¿no? Y algunos de los países de la ex Unión Soviética. Pero ¿qué pasa si vemos del 0 al 3? Dices, mira, son los países que mejor tienen controlada la inflación. Si ustedes ven el mapa, pues son los países desarrollados en primera instancia, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Europa, otra vez Australia, Japón, pero China, ¿ok? Entonces China ha crecido, pero ahora ya lo que sí ha podido lograr es controlar la inflación, porque en el pasado ese era el problema. China venía creciendo al 10%, pero también con una inflación elevada. Pero si vemos Latinoamérica, ahí está de nuevo Perú, ¿sí? Perú y Chile. Es decir, con bastante satisfactorio control de la inflación, ¿no? ¿Qué más? Luego, la tasa de desempleo. Entonces, aquí en color verde son los que tienen menos problema de desempleo. Entonces, si vemos el mapa así en corto, rápidamente dices, wow, pues mira, aquí estamos nosotros, aparecemos hasta del mismo color que Estados Unidos, es decir, nuestro desempleo es menos del 5. Entonces decía, esto nada más hay que analizarlo con mucho cuidado porque está excluyendo la economía informal y el subempleo. Entonces realmente a lo mejor el desempleo anda en 30%, ¿no? Pero por el subempleo y lo informal es por eso que oficialmente es del 5%. Aquí el punto es que es parte de lo que explica, oye, entonces ¿por qué la eficiencia recaudatoria es tan baja? Por tanta informalidad. Entonces quizá el gobierno lo que tiene de área de oportunidad es cómo tratar de esa informalidad, convertirla en formalidad. Ahora, aquí de fondo es, bueno, es que si el 60% de la economía es informal, también hay otra consecuencia. ¿Qué pasa con un negocio informal? Dos cosas, entre otras, requiere poco capital y poco nivel de habilidades, ¿sí? Vaya, simplemente, lo importante es que si vas a tener algo informal, tienes un trabajo digno y por lo menos no vas a hacer daño a la sociedad. Entonces, a lo mejor yo quiero en la informalidad poner mi negocio de semitas y están deliciosas, ¿sí? Bueno, pero estoy haciendo semitas. Entonces, lo que necesitamos es tratar de potenciar nuestro talento humano. Y entonces eso requiere mucha formación, es decir, capacitarnos en general como mexicanos y a lo mejor con mejor talento humano, entonces esa formalidad va a ser con formalidad, entonces, y además en negocios o industrias o sectores que sean más significativos, ¿no? Que no sean de alguna forma de una cualificación tan baja, y en ese sentido, por ejemplo, me viene a la mente el caso de Israel, ¿no? Entonces Israel como tal es como un país incubadora, ¿no? Se le dice que es el país donde hay más startups, y entonces allá hay mucho emprendimiento y se impulsa sobre todo el emprendimiento tecnológico, ¿no? Entonces sería interesante analizar las prácticas, las estrategias, lo que está impulsando Israel, porque Israel impulsa mucho el emprendedurismo, pero sobre todo en el sector tecnológico, ¿no? Y es parte de lo que quizá necesitamos potenciar
pues en nuestras nuevas generaciones. De tal forma que este es el diagrama del desempleo. Y en este sentido, ¿quiénes son los que tienen más problemas de desempleo? Hay unos países del sur de Europa que históricamente ya sabíamos que tienen esa dificultad, por ejemplo en España, ¿no? Pero quizá la diferencia de España con nosotros es que ya sí lo miden de una forma más satisfactoria porque reconocen, hoy hay un desempleo juvenil del 40% y el desempleo general alrededor del 15 o el 20%. ¿Ok? Después, miren, esta gráfica es con respecto a la población, porque lo que sí es un hecho es que a mayor población, se infiere, tiene más posibilidad una economía de ser importante, relevante o de mayor magnitud. Los dos círculos grandes que vemos a la derecha, ahí están India y China, ¿no? Después de este lado, Estados Unidos, nosotros y Brasil. Luego, ¿quién más vemos con una gran? Aquí está Indonesia, aquí anda Japón, este es Taiwán, ¿no? Filipinas, disculpen, ¿no? Y aquí en Europa, pues los grandes círculos vienen siendo el Reino Unido, Alemania, Francia, y por aquí es Italia, y aquí tenemos a Turquía, ¿sí? De tal forma que, al final de cuentas, lo que es un hecho es que las grandes economías sí tienen una base en una gran población. De alguna forma es una fortaleza. Luego, en cuenta corriente, miren, este diagrama se distingue en países anaranjados y verdes. Cuando está en verde es porque es déficit en cuenta corriente, es decir, sale más dinero del que ingresa, de forma general. Esto nos va reflejando la posición con el exterior. Y cuando está en naranja es porque tienen superávit en la cuenta corriente. Entonces, cuando está en naranja, por lo general, son grandes exportadores, o de alguna forma, países que tienen una posición favorable con el exterior. Entonces, ¿a quién vemos en naranjita? Pues vemos a China, Rusia, acá anda Alemania, que ya los conocemos, Japón, ¿no? Grandes exportadores, y con superávit vemos con déficit a casi a toda Latinoamérica, África y gran parte de Europa. Aquí el punto es que nuestro déficit de cuenta corriente no sea elevado, significativo en comparación con nuestro Producto Interno Bruto, porque cuando llega a ser un déficit en cuenta corriente elevado, significativo, entonces tenemos el riesgo de que se nos deprecie la moneda, o será un indicador de alguna forma para inferir la fortaleza de nuestra moneda. Si nosotros vemos este mapa, ¿qué asumimos en primera instancia? En China la moneda es el yuan o renminbi, el rublo en Rusia. Estas son monedas muy fuertes, muy sólidas, en primera instancia. ¿Okay? Luego esta es la deuda gubernamental. Entonces la deuda, pues ni hablar, se ha requerido para de alguna forma los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones, ¿no? De inversión, gasto corriente, como sea. Aquí el punto es que miren, si nosotros vemos esta gráfica, el color naranja es el nivel de endeudamiento, si es más oscuro es más endeudamiento, de tal forma que algo que es innegable, Estados Unidos es de los países más endeudados a nivel mundial, ¿sí? Pero pues ellos funcionan endeudándose, pero además pues ellos tienen la ventaja de que al final ellos tienen el control. Imagínense que Estados Unidos dice, ahora no pago la deuda. ¿Qué va a hacer el país acreedor? Pues negociar, ¿no? No te puedes meter con Sansón a las patadas, ¿no? Es como Nixon en los 70s, ¿no? Que dijo, yo tampoco ya voy a pagar la deuda, ya no voy a reconocer el patrón oro, ahora vamos a reconocer la magnitud de la economía. Entonces, Estados Unidos, digamos que lo vemos de una forma distinta, pero lo que es un hecho es uno de los países más endeudados. ¿Y quiénes tienen finanzas públicas más sanas? Los que están en verde. Entonces, por ejemplo, aquí vemos a Rusia, ¿sí? Países nórdicos, aquí países europeos, esta es Polonia, países africanos, aquí está Australia, ¿no? De tal forma que la deuda gubernamental va de alguna forma reflejando también el grado de riesgo de un país, ¿no? Aquí el punto es que no es malo tener deuda, aquí el punto es que no sea excesiva y aquí el punto es que el país tenga la capacidad suficiente para pagar sus compromisos de deuda, ¿no? Es decir, el servicio de la deuda. Bien, luego la firma Coface, y creo que por los tiempos, ¿cómo estamos? Ya vamos a... Es que traigo mucha información, pero miren, vamos a concluir con esto, porque quiero resaltar esto que esta firma Coface resalta de México, ¿no? Las fortalezas y debilidades, vamos a ver si las comparten. Por ejemplo, fortalezas. Una, cerca a Estados Unidos. Estados Unidos es una economía importante, ¿sí? Es uno de los principales consumidores mundiales, eso debe ser una fortaleza para nosotros. Y bueno, en ese sentido lo tenemos inmediatamente arriba en el norte. Luego nuestro Tratado de Libre Comercio, porque en teoría, porque con Donald Trump no se sabe, ¿sí? En teoría nos sirve pues para facilitar el comercio con Estados Unidos y de alguna forma potenciar nuestra base industrial. Luego, somos miembro activo de importantes foros internacionales, es decir, estamos en la OCDE, el G20, estamos en la Alianza del Pacífico, participamos en los esfuerzos a través de las cumbres de cambios climáticos, es decir, México ha tratado de participar siempre en los grandes foros internacionales. Tenemos una importante base industrial, ¿no? La industria automotriz, la industria aeronáutica, entre otras. Y
las finanzas públicas, que era algo que resaltábamos, se han sido fortalecidas en los últimos años, y eso sí, el actual gobierno se nota que está comprometido con mantener esas finanzas públicas, ¿no? Independientemente de las estrategias para mantenerla. Bueno, ahora las debilidades, ¿no? Que estas son, pues, riesgos o áreas de oportunidades. Primero, uno, alta dependencia con Estados Unidos, ¿sí? Es como una empresa. ¿Qué pasa si tu cliente le vendes el 80-90%? ¿Qué va a pasar cuando te diga que ya no te quiere de proveedor? Entonces ahí tenemos problemas. Entonces, ¿cómo tratar de diversificar? ¿Cómo podemos hacer para exportar a China, a Rusia o a Brasil, pero sobre todo a China? Vaya, eso es donde, ahí hay un área de oportunidad donde quizá habría que empezar a aprender chino desde la educación básica, ¿no? Bueno, el caso, las renegociaciones, porque al final no sabemos bien lo que quedó plasmado en la letra chiquita, ¿sí? Ahorita está el proceso del Tratado de Libre Comercio, bueno, el TEMEC, en que se ha aprobado por los congresos, pero al final vamos a ver en esas negociaciones qué tanto México salió favorecido. Lo que es un hecho es que enfrente pues estaba Donald Trump negociando directamente casi. Es verosímil suponer que hay cosas que no nos hayan sido favorables, pero lo vamos a ver con el paso del tiempo. Esto, ¿no? Alto y creciente desempeño de la criminalidad. Esto desgraciadamente a cualquier inversor lo ahuyenta. O sea, ¿qué seguridad puedo tener si a lo mejor se colapsa mi negocio? Pues por esta causa. Luego la desigualdad, ¿no? Que este es un problema que tenemos todas las economías en desarrollo. Tenemos aquí uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, y más de 50% de la gente en situación de pobreza, falta de solidez de las infraestructuras físicas del país, o sea, hay mucho por hacer, ¿no? Infraestructuras de agua, carretera, etcétera. La educación, que es un área de oportunidad histórica, ¿no? Pero aquí la educación desde el nivel básico, ¿no? A lo mejor nosotros fuimos afortunados del 1% que pudimos ir a escuelas particulares, ¿sí? Pero la educación es un área de oportunidad en nuestro país, y esto del sector petrolero, que hay una subinversión. Ahorita se han cancelado las licitaciones, de tal forma que la subinversión, porque no está aprovechado el sector petrolero, a pesar de las reformas que tanto pregonaba Peña Nieto ahí en sus comerciales, pero no está aprovechado el sector petrolero, que viene siendo un sector estratégico para nosotros, ¿no? Bueno, el caso es que, simplemente quería concluir con unas frases que puse aquí al final. Esto, ¿no? Nada más quería yo concluir, porque decía, yo lo que quería resaltar es que tenemos muchas áreas de oportunidad, pero pues somos un gran país, ¿no? Y aquí me quise quedar con estas tres frases. Hay que quitarse de la actitud de que los mexicanos no podemos ser los mejores del mundo. Entonces lo dijo Lorenzo Zambrano, ¿no? Cemex. Luego esto que dijo Jesús Silva Herzog: México es un hermoso país, uno de los más hermosos de la tierra, pero está todavía en construcción y lo que importa es terminar la obra y cuanto antes mejor, ¿no? Entonces la verdad es que sí, tenemos cosas maravillosas, por eso tenemos tanto turismo, entre otras cosas, ¿no? Y luego esto que dijo Octavio Paz: no sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Sé que es un destino, si México quiere ser, tendrá que ser moderno. ¿Ok? Bueno, y pues con esto concluyo lo que yo quería compartirles. Espero haya sido de su interés, y pues muchas gracias por la atención. Y pues hacemos la invitación, si alguien tiene una pregunta online, si tiene una pregunta, un comentario acá, tenemos un par de minutitos para contestar un par de preguntas con el doctor. ¿No? Sí, no, es que ya me llevé todo el tiempo. Me queda muy Sí. claro el tema de la educación como un área de oportunidad. Lo vimos en la última conferencia. Tenemos a menos de la mitad de las personas en licenciatura, maestría, especialidades, doctorados en el país con referente a nuestros pares, ¿no? Entonces el camino que tenemos a recorrer todavía es de duplicar el número de personas con educación superior, y como bien lo decías, que nos lleve hacia una formalidad más interesante. Me interesó la gráfica que tenías de las tasas de ahorro, que parecen altas, no llega hasta el 90%, pero me pongo a recordar que era en un periodo de la inflación que llegó hasta el 120%. Sí, es correcto. Entonces, aún a 90% de tasa de ahorro estabas perdiendo dinero. Es correcto. Que Tenías sigue un siendo rendimiento ahorita, digamos, negativo. te dirá el CETES que está en 8%, pero la inflación real supera los 7%, depende de cómo cuentas, hasta el 16% en costos reales. Entonces sigue siendo un tema muy difícil de que
O sea, a mí me han tocado las hojas de inversión del banco, ¿no? Pero una vez que ya se habla del GAT real, el 100% de sus productos eran negativos, ¿no? Entonces, nos queda todavía un mar de oportunidades. Me gustó cómo lo comentaste al principio, de oportunidades. Y nos comentan aquí online, ver si no puedes compartir la presentación y si tienes con gusto, te la mando a ti. ¿Te la mando a ti? La podemos cargar en la plataforma. Perfecto. Sí, es una de las cosas siempre les... De hecho, lo que tengo es un paper. ¿O quieren el paper? Se pueden subir aquí en la presentación. Ok. Se pueden subir las dos cosas como tú prefieras. No, eso es te comparto los dos. Sí. Y que a tu perspectiva, ¿qué nos toca como universidad como más urgente hacer en estas áreas de oportunidades de México? De forma general, no solo como universidad, yo creo que todos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener presente mucho la inclusión, ¿sí? Es decir, yo creo que hay mucho talento humano que a veces no le damos la oportunidad porque no tuvieron el recurso. Entonces yo creo que eso es lo que podemos hacer, pero no como universidad, sino en general. Es decir, potenciar las oportunidades, ¿no? Pensemos por un momento, ¿no? ¿Cuántos chicos o jóvenes no pudieron entrar a la universidad? Porque a lo mejor se les acabó el lugar, a lo mejor porque les falló el llenado de un papel, y la otra es porque no tuvieron el recurso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de incluir a todos, eso sería, ¿no? Eso sería por un lado, ¿no? Quizá con el ejemplo, porque a lo mejor en una directriz que tuviera una institución educativa, la podrían permear otras, ¿no? Aquí la universidad hace bastantes esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, esto de la apuesta de futuro se me hace un super proyecto, ¿no? Tratar de potenciarlo, eso por un lado, y por otro lado tenemos que ver la oportunidad que hay online. Yo he pensado, a ver, somos una universidad con cierto volumen de alumnos, 17,000, 18,000, 19,000. ¿Qué pasa si nos convirtiéramos en una startup, no? En una startup, es decir, podemos ser escalables, ¿sí? Entonces, yo aquí cuando explico lo de la startup y la pyme, yo les digo así a los estudiantes, mira, ¿cuál es la diferencia en la startup y la pyme? La pyme es una pequeña empresa o microempresa. Si tú pones una papelería, la vas a tener en la esquina de tu casa, a lo mejor trabajan 3 empleados, pero van a pasar 10, 15, 20 años y vas a seguir siendo una papelería micro, ¿sí? A lo mejor puedes crecer poniendo sucursales. Pero ¿qué pasa con la startup? Tiene mucho riesgo, pero la startup en 1, 2, 3 años puede tener 1,000, 2,000, 3,000 empleados, o como la historia de Uber, hasta puede cotizar en bolsa. Entonces, a lo que voy, a través de las plataformas online, quizá es la posibilidad de que una institución educativa, oye, tengo estudiantes en Tamaulipas, en aquel lugar donde no llega a la universidad por alguna causa. Entonces yo creo que podríamos también potenciar las plataformas online para efectos de poder brindar más servicio, independientemente de incrementar el número como dices, de universitarios. Darle valor a esas cosas. Es correcto. Porque si alguien llega con su título de su universidad online, tenemos que, como empleadores, como empresas, como instituciones, también entonces abrirnos a darle valor a eso como un valor equivalente a haber ido a la universidad de manera presencial o estar, porque todavía en el mundo tenemos ese tema de evaluar algunas de estas cosas, ¿no? Y sí, nos toca de los dos lados, nos toca como universidad darlo y nos toca como sociedad aceptarlo. Es correcto, ¿no? Pues, muy bien. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Queremos, antes que nada, darte tu reconocimiento por haber participado aquí con nosotros. Mira, muy amable. Aquí podemos, la foto y el recuerdo. Aquí a la foto y el recuerdo. Y agradecerte gracias. Un pequeño regalito. Muy amable, gracias. No, es un gusto, Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ya tenemos la cartera llena para este semestre. El doc fue de los primeros que se nos apuntó. Mira, gracias. Pero ya estamos llenos de aquí a diciembre. Vamos a tener otra conferencia este viernes. La próxima semana es posible que tengamos 2. Y a partir de eso va a ser típicamente un viernes al mes nada más de aquí a diciembre. Pero les agradecemos a todos por participar. Gracias, Doc, un gusto. Te seguiremos online y ojalá sea la primera de varias. Seguro. Seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego. No, pues un gustazo. Despierta. ¿Sabes qué día es hoy? Vas a transformar al mundo haciendo lo que amas. Vas a cambiar las reglas del juego. Vas a mover a otros.
innova, vuela. El mundo te espera. Transfórmalo. Hazlo UPAEP.